Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes jóvenes en este quinto encuentro juvenil, taller del Cono Sur, las recompensas para los vencedores. Es realmente un privilegio muy grande estar con ustedes y tener la oportunidad de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones. Perdón, en esta tarde, ya está ahora en Puerto Rico, yo diría en esta noche, pero aquí tengo que decir en esta tarde, y a lo mejor termine todavía antes de la noche. Bueno, para esta tarde vamos a comenzar con el tema, las recompensas a los vencedores. Le estaba diciendo a Miguel que solamente con uno solo tenemos para estar hablando toda la semana. Y vamos a ver cómo Dios pues, nos ayuda para tener un cuadro claro de estas recompensas y de cómo nosotros vencer para obtener estas recompensas. Porque todos las queremos. Y queremos agarrarlas bien para tenerlas por toda la eternidad. Si Él dice, yo le daré, es porque hay la forma de tomarlas. Ahora vamos a ver aquí, vamos a comenzar con la primera recompensa. Dice así, capítulo 2, verso 7 de Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para comenzar es el árbol de la vida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Estas de recompensas son para los vencedores. Siempre que se habla de un vencedor, toda persona tiene que entender que esa persona ha tenido una lucha, una batalla y ha obtenido la victoria. Porque no puede haber una persona, un vencedor, sin tener una batalla. No hay victoria sin batalla. Y en Romanos capítulo 8, el apóstol San Pablo, Romanos capítulo 8, verso 18 nos dice así. Romanos capítulo 8, verso 17 nos dice así. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora aquí tenemos la promesa de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él y juntamente con Él, luego seamos glorificados.
Así es que, siendo que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, tenemos por delante una vida en la cual vamos a sufrir por Él, pero hemos de obtener la victoria y luego reinaremos con Él. Seremos glorificados con Él, reinaremos con Él y viviremos eternamente con Él. Toda persona debe estar consciente de que tendrá una lucha, una batalla en su vida cristiana y sufrirá por causa de Él, de Cristo. Y Él dice: y el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, viendo que se requiere que seamos fieles a Cristo y nunca lo neguemos, y se establece en la Escritura que hemos de sufrir por causa de Él y por Él y por su palabra, por su evangelio, pues Él así lo dijo. Él dijo que el que por Él y su nombre sufriera, ese recibiría bendición. Ahora, pero el que lo negara, sería negado por Él delante del Padre Celestial. ¿Y entonces qué? Pierde todos los derechos a esa herencia eterna, pierde los derechos a la vida eterna con Cristo como reyes y sacerdotes, y pierde todo derecho, pierde el derecho a permanecer en el libro de la vida. Su nombre es borrado del libro de la vida, pues pertenece a la sección que puede ser borrado. Ahora podemos ver que hay una cantidad de sufrimientos y pruebas para los hijos de Dios que pertenecen al cuerpo místico de Cristo. Y por cuanto pertenecen a ese cuerpo místico, encontramos que así como Cristo sufrió, así como Él padeció, también su cuerpo místico por causa de Cristo padecerá persecuciones. Esto no es una cosa nueva que le puede ocurrir a una persona, sino una profecía. Es algo que ya está anunciado para que cada persona se agarre bien de Cristo y su palabra y nunca lo niegue, porque si lo negamos a Él, estamos dejando la vida eterna, porque en Él está la vida. Fuera de Él no hay vida eterna. También está dicho que aquellos que por Él mueren, vivirán eternamente. Ahora, miren, el Señor Jesucristo nos dice así en San Mateo capítulo 16. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora aquí podemos ver que es algo muy importante estar dispuestos aún a morir por Cristo y su palabra en el tiempo que a uno le toca vivir. ¿Por qué? Porque está amando y apreciando más a Cristo y su palabra y la vida que Él ofrece que la vida terrenal que es temporal. Miren, hay personas que a través de la historia, por causa de las persecuciones y por causa de que el ser creyente en Cristo en edades pasadas era estar expuesto a la muerte, encontramos que algunos negaron a Cristo. El mismo Saulo de Tarso decía que él, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, hacía que muchos negaran a Cristo y que así ellos dijeran que estaban equivocados y que no creían, o sea, se retractaban de su fe. Pero miren ustedes, después del que los perseguía y los hacía hacer eso, después cuando recibió a Cristo, no negó a Cristo. Él vio como algunos lo negaban cuando Saulo los perseguía y los mataba a muchos de ellos. Ahora Saulo, al ver eso en el pasado, luego estuvo dispuesto a morir por Cristo, sin negar a Cristo. Y todo hijo de Dios estará dispuesto en la edad y dispensación en que le toca vivir a dar su vida por Cristo. ¿Por qué? Porque sabe que esta vida terrenal es temporal, pero la vida que Cristo ha prometido para sus hijos es eterna. Y si muere, cuando resucite, o resucitará, y cuando resucite, resucitará en un cuerpo eterno. Así es que no hubo ningún problema para el Hijo de Dios. Para quien hay problemas es para aquel que niegue a Cristo, porque su nombre es borrado del libro de la vida. Y eso daría testimonio de que esa persona no es un escogido de Dios. Aunque esté en el libro de la vida, no está en la sección del libro de la vida del Cordero, donde están los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, por los cuales Cristo murió. Ahora, es muy importante que cada hijo de Dios, para obtener la victoria, entre por el programa establecido por Dios. Jesús dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar a formar parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque se entra a ese cuerpo místico por un Espíritu, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, que produce el nuevo nacimiento. Y así es como la persona viene a formar parte de ese cuerpo místico de creyentes, que es el cuerpo místico de Jesucristo. Ahora, estando en ese cuerpo místico de creyentes, el apóstol San Pablo nos dice: vestíos del nuevo hombre y despojaos del viejo hombre y sus hechos, sus acciones. O sea, despojándonos del viejo hombre con todas las cosas que hacía el viejo hombre, y vestidos del nuevo hombre con todas las cosas que corresponden al nuevo hombre, porque Él, Cristo, nos creó para buenas obras que son conforme a la palabra de Dios. Siempre el nuevo hombre sujeto a la palabra de Dios, en donde
Cristo, que es Dios, es nuestro Rey, el cual dicta en su palabra su voluntad para cada uno de nosotros. Así es que el nuevo hombre sujeto a la palabra de Dios, y estando vestidos del nuevo hombre y caminando en el nuevo hombre, entonces la lucha será siempre a favor de nosotros y obtendremos siempre la victoria, porque es una promesa divina. El viejo hombre no puede obtener la victoria, pues el ser humano, cuando apareció en la tierra, encontramos que al poco tiempo, miren ustedes, Dios trajo a Adán del atributo al cuerpo teofánico, y luego del cuerpo teofánico lo trajo a carne, en el cuerpo que Dios creó del polvo de la tierra. Y luego le hizo una compañera, la cual sacó de ese mismo cuerpo y en ella colocó el espíritu femenino que estaba en Adán. Y ahora, al poco tiempo, encontramos que hubo problemas en el huerto del Edén. Allí hubo dos árboles: el árbol de la vida en medio del paraíso, en ese huerto del Edén, y el árbol de ciencia del bien y del mal. El séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, hablándonos de estos dos árboles, nos dice así en el libro de las 7 edades de la iglesia gentil, en la página 102, en español, nos dice de la siguiente manera: ahora vamos a ver aquí el árbol de la vida. No es esa la expresión, no es esa una expresión hermosa. Se menciona 3 veces en Génesis y 3 veces en Apocalipsis. Es el mismo árbol y simboliza la misma cosa en cada una de las 6 escrituras. Pero, ¿qué es el árbol de la vida? Ahora, en primer lugar, tenemos que saber qué es lo que significa el árbol. En Números 24, verso 6, cuando Balaam describía a Israel, dijo que era como linaloes, como árboles plantados por Jehová. Árboles a través de las escrituras se refiere a personas. Como dice en el primer salmo, así que el árbol de la vida tiene que ser la persona de la vida, que es Jesús. Ahora, habían 2 árboles en medio del huerto del Edén. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de ciencia del bien y del mal. El hombre habría de vivir por medio del árbol de la vida y no habría de tocar el otro árbol porque moriría. Pero el hombre tomó del otro árbol, y cuando lo hizo, la muerte entró por medio de su pecado y él fue separado de Dios. Ahora, aquel árbol allá en el Edén, aquel árbol que era el origen de vida, era Jesús.
En San Juan capítulo 6 al 8, Jesús se presenta como el origen de la vida eterna. Él mismo dijo que era el pan del cielo. Él habló del ofrecimiento de sí mismo, diciendo que si algún hombre comiera de él, nunca moriría. Él proclamó que conocía a Abraham y que antes que Abraham fuera, él era. Él profetizó que él mismo les daría agua viva y que todo aquel que bebiera de esta agua nunca jamás tendría sed, sino que viviría eternamente. Él se mostró como el gran yo soy. Él es el pan de vida, el pozo de vida, o sea, la fuente de vida, el ser eterno, el árbol de la vida. Él estuvo allá en medio del huerto del Edén, así como también estará en medio del paraíso de Dios. Ahora pasando a la página 103, dice: ahora, siendo que el testimonio no puede cambiar, o sea, quitado de agregado a, entonces el testimonio queda en que la vida está en el Hijo, siendo que esto es la verdad. El árbol de vida en el huerto tiene que ser Jesús. Bien, si el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol de ciencia del bien y del mal es también una persona. No puede ser de otra manera. Así que el ser justo y el ser maligno estaban allí, lado a lado, en medio del huerto del Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Habla así de Satanás. Ezequiel 28, verso 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y eso es hablando de Satanás. Ahora, vamos a ver por aquí en la página 108 y 109, dice, del libro de las edades, en el segundo párrafo, voy a leer una partecita ahí donde dice: empezamos con el hecho de que hay dos árboles en medio del huerto. El árbol de la vida era Jesús. El otro árbol definitivamente era Satanás, por causa de lo que vino como fruto de aquel árbol. Ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían relación con el hombre o nunca hubieran sido puestos allí. Ellos tuvieron que tener parte en el plan y propósito soberano de Dios, en su relación con el hombre y con Dios mismo. O nosotros nunca podríamos atribuir omnisciencia a Dios. Hasta aquí todo es verdad. ¿Es cierto? Ahora, la palabra definitivamente muestra que desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era de compartir su vida eterna con el hombre. Y ahora, en la página 109, por el centro de esa página, de ahí en adelante nos dice: pero aquella vida no podía ser y no sería compartida de ninguna otra manera, sino a través de Dios manifestado en carne. Esto era parte de su propósito eterno predestinado. Este plan era para la alabanza de la gloria de su gracia. Era el plan de la redención, era el plan de la salvación. Ahora escuche bien, Dios siendo un Salvador, fue necesario que predestinara a un hombre
que necesitara salvación, para así darle razón y propósito de existencia. Eso es cierto, o eso es 100% sí, correcto, y hay multitudes de escrituras que lo prueban así, como por ejemplo Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por siglos. Amén. El hombre no podía venir directamente y tomar del árbol de la vida en medio del huerto. Vamos a leerlo de nuevo. Y no pierdan esto que va a ser dicho o leído aquí. El hombre no podía venir directamente y tomar del árbol de la vida en medio del huerto. La vida eterna, primeramente, tenía que llegar a ser carne. Pero antes de que Dios pudiese haber traído y salvado a un pecador, tenía que tener un pecador para traer salvación. El hombre tenía que caer. La caída sería causada por Satanás. Tenía que tener carne para así ocasionar la caída. Satanás tenía que venir por carne también. Pero Satanás no podía venir por carne humana para ocasionar la caída, igual como Cristo vendría en carne humana para restaurar a los caídos. Pero había un animal, la serpiente, tan semejante al hombre, que Satanás podía llegar a esa bestia, y por medio de esa bestia él podía llegar a ser carne humana o animal y causar la caída, y así inyectarse en el género humano. Así como Jesús algún día se inyectaría en el género humano, en cuerpos humanos, hasta llegar al punto de una resurrección, en la cual nosotros tendríamos cuerpos semejantes al cuerpo glorificado de Él. Así que lo que Dios obró en el huerto era su plan predestinado. Y cuando Satanás ocasionó lo que era necesario para cumplir el propósito de Dios, entonces el hombre no podía llegar al árbol de la vida en el huerto. Ciertamente que no era tiempo. Pero un animal, no fue un animal lo que causó la caída. Dejemos entonces que muera un animal. Fue tomado y su sangre fue derramada, y entonces Dios tuvo comunión de nuevo con el hombre. ¿Cuándo qué? Cuando un animalito fue muerto y Dios tomó sus pieles y cubrió a Adán y a Eva. Y ese animalito también representa a Cristo como Cordero de Dios. Entonces habría de llegar un día cuando Dios aparecería en carne, y por medio de su humillación Él restauraría al hombre caído y le haría participante de aquella vida eterna. Ya una vez que usted ve esto, entonces usted puede entender la simiente de la serpiente y puede saber que no fue una manzana lo que se comió Eva. Fue la degradación de la humanidad por causa de la mezcla de la simiente. Ahora, hasta aquí podemos tener un cuadro claro de lo que es el árbol de la vida allá en el huerto del Edén, y lo que es el árbol de ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo, pero Él tenía que hacerse carne para entonces el hombre poder tomar del árbol de la vida y comer y vivir eternamente. Pero el hombre no esperó, la raza humana no esperó y comió del árbol de ciencia del bien y del mal.
Ahora, ahí podemos ver claramente la caída. El árbol de la vida, nuestro Señor Jesucristo, el árbol de ciencia del bien y del mal, Satanás, el diablo, el cual se hizo carne en la serpiente. Luego, para la restauración, para la redención de la raza humana, el árbol de la vida se hizo carne y lo conocimos por el nombre de Jesús. Y esa es la única forma en que el ser humano puede comer del árbol de la vida, cuando se hace carne el árbol de la vida. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 2, al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida. Ahora en San Juan capítulo 1 verso 1 al 18 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego nos dice en San Juan capítulo 1 verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo hecho carne, o sea, el árbol de la vida hecho carne, conocido por el nombre de Jesús de Nazaret, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Luego encontramos a través de la Escritura que Él ha estado llamando a los escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, que son los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, para así entrar en el programa de redención, en la obra de redención, para la restauración del ser humano a la vida eterna. Siendo que nuestro Señor Jesucristo es el árbol de la vida, y Él es el verbo hecho carne, es el verbo, o sea, el mismo Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque cuando se habla del verbo, se está hablando de la teofanía de Dios. Este era en el principio, cuando el tiempo comenzó con el cuerpo teofánico de Dios. Él se creó su propio cuerpo teofánico, entró en su programa de creación que Él tenía en su mente, y luego desde ese cuerpo Él llevó a cabo toda la creación. Y encontramos que trajo luego al hombre a la sexta dimensión, donde le creó un cuerpo teofánico, y vino a ser el hombre a imagen de Dios, o sea, hombre en una teofanía, así como Dios estaba también en un cuerpo teofánico, y Dios estaba con el ser humano en esa sexta dimensión, y allí el hombre recibió todo poder y autoridad sobre toda la creación, sobre todo el planeta Tierra con todo lo que estaba creado,
en el planeta Tierra, para luego crearle un cuerpo físico a través del cual estaría manifestando todo lo que Dios le había otorgado al ser humano, y desde donde el ser humano estaría manifestado como rey de la creación. Encontramos que ese mismo orden sería el que Dios seguiría, porque el orden por el cual Dios trajo a Adán fue el orden por el cual Dios vendría a esta dimensión terrenal y estaría entre los seres humanos. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora podemos ver que muchas personas se preguntan, ¿y cómo se llamaba el árbol que estaba en el huerto del Edén, el cual era llamado el árbol de la vida? Cuando se hizo carne, conocimos que se llamaba Jesús. Pues ese fue el nombre que Él tomó para su primera venida como Cordero de Dios para llevar a cabo la redención en la cruz del Calvario. Ahora recuerden que por esa causa es que Jesús decía: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. No puede haber vida eterna por medio de un árbol acá literal, y luego vida eterna ofreciéndola un hombre llamado Jesús. No puede ser que el ser humano pueda alcanzar vida eterna comiendo de un árbol literal allá en el huerto del Edén, y luego acá venir un hombre diciendo que es el pan de vida eterna y el que come de ese pan vivirá eternamente, y diciendo que el que no coma su carne y beba su sangre no tiene vida permaneciente en sí, y diciendo también el apóstol San Pedro: tú tienes palabras de vida eterna. Ahora podemos ver que el árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo, y Él seguirá siendo siempre el árbol de la vida. Ahora, el árbol de la vida en su manifestación en carne humana fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret en su obra de redención en la cruz del Calvario. Y Él sigue siendo el árbol de la vida. Y en su venida como el león de la tribu de Judá, sigue siendo el árbol de la vida. Y en Apocalipsis capítulo 19 encontramos lo siguiente. Recuerden que San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por Él fueron hechos, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por Él fueron hechas, o sea, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego el verso 14 de San Juan capítulo 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Para comer del árbol de la vida, recuerden lo que leímos: el árbol de la vida tenía que hacerse carne,
Recuerden eso, porque es muy importante para lo que vamos a decir. Bueno, vamos a ver pendientes de escritura y vamos a ver si consigo rapidito aquí. Quiero conseguir algo aquí. Es muy importante esto que les voy a leer. Vamos a leer en el folleto ¿quién es este Melquisedec? Página 14, vamos a leer ahí. Dice, versos 64 en adelante. Vamos a leer un poquito antes. Cuando uno parte de aquí, uno no está muerto, uno tiene que regresar, aun si uno es un pecador, y ser juzgado de acuerdo a los hechos realizados en el cuerpo. ¿Oyeron bien eso? Quiero leerlo. Cuando uno parte de aquí, o sea, cuando muere, uno no está muerto. ¿Por qué? Porque lo único que está muerto es el cuerpo físico, pero la persona sigue viviendo en un espíritu, o sea, en un cuerpo de otra dimensión. Si es un hijo de Dios, sigue viviendo en el cuerpo teofánico. Como dijo San Pablo, si nuestra casa terrestre, o sea, nuestro cuerpo, se deshiciere, o sea, se muere, tenemos uno esperando al cual entramos, un edificio. No hecho de mano, sino hecho por Dios. Ese es el cuerpo teofánico. Si la persona es un pecador, sigue viviendo en el espíritu del mundo que recibió cuando nació. Y se va a la quinta dimensión, a esperar allá, a que sea llamado al final del reino milenial, donde van a resucitar todos los muertos para ir delante del trono blanco para el juicio final. Ahora dice, usted tiene que regresar, aun si uno es un pecador, y ser juzgado de acuerdo a los hechos realizados en el cuerpo. Por eso es que Él llama a todos sus hijos a vestirse del nuevo hombre con los hechos del nuevo hombre, para que así cada hijo de Dios, al dar cuenta a Cristo antes del juicio final, reciba los galardones, porque Él viene, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Luego, en el juicio final, Él va a recompensar conforme a las obras a los que serán juzgados allá, porque serán juzgados de acuerdo a las obras, a los hechos realizados cuando vivieron en el cuerpo físico. O sea que después que mueren no tienen oportunidad de arreglar nada, sino lo que hicieron, ya lo hicieron y terminaron sus días, y ahora pasan los pecadores al infierno, o sea, a la quinta dimensión, y siguen viviendo, pero en un cuerpo de esa quinta dimensión, en un cuerpo en donde permanecerán hasta la resurrección general al fin del reino milenial, cuando haya terminado el reino milenial. Ahora, por eso es tan importante que los hechos
sean de acuerdo a la palabra de Dios. Y si en algún momento la persona ha hecho algo fuera de la voluntad de Dios, entonces de arrepentirse delante de Dios y pedirle misericordia, perdón a Dios, para que sus pecados, sus faltas sean echadas en la sangre de Jesucristo. Y por cuanto la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces hace desaparecer todo pecado. ¿Por qué? Porque es como el cloro, no sé cómo le llaman ustedes, al de sacar las manchas, que una ropa que tenga una manchita de tinta o de alguna cosa, la mete en cloro, le echa cloro y desaparece. O sea, la regresa a lo que era antes de ser tinta. Y así es lo que hace la sangre de Jesucristo con nuestros pecados. Regresan a lo que era antes. Regresan al dueño, que es el diablo. Y Cristo, cuando nos mira sin pecados. Por eso es que siempre que cometan algún error, vayan delante de la presencia de Dios arrepentidos de todo corazón, pidiéndole perdón a Dios y pidiendo que los limpie de todo pecado. Y así Él lo hará. Y así no aparecerá delante de Dios ningún pecado en contra de ustedes. El que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque sus pecados son remitidos, son quitados. Y así aparece delante de Dios sin pecado. Ahora, continuemos aquí leyendo. Tenemos uno esperando, o sea, un cuerpo. Uno esperando, en morfe, esa es la palabra. Ahora, Dios en esta etapa, es esta etapa de su creación, más tarde se formó en carne humana. Ahora, en esa etapa de la creación, antes de hacerse carne, se hizo un cuerpo teofánico. Ese es el cuerpo en morfe, que puede aparecer y puede desaparecer. Puede aparecer como una columna de fuego, podía aparecer como un ángel, y así por el estilo, porque es un cuerpo en morfe. Aparecía como un torbellino, y desde ahí le habló a Job, y también le habló a diferentes profetas. Bueno, sigue diciendo, desde el gran principio, Espíritu, luego descendió para ser la palabra ella misma, poniéndose de manifiesto. La palabra todavía no se forma. La palabra todavía no se forma ella misma. Solo está hablada en morfe. Más tarde, Él llega a ser en morfe. Más tarde, Él llega a ser carne. Jesús, mortal, para probar la muerte por todos nosotros. Mortal porque tomó nuestros pecados. Y el alma que pecare, esa morirá. Está sentenciada a muerte. Ahora, cuando Abraham se encontró con él era Melquisedec. Él despliega aquí todos los atributos que harán en el final. Vamos a leerlo de nuevo. Él despliega aquí lo que todos los atributos harán. O sea, lo que todos los hijos de Dios, que son los atributos de Dios, harán en el final. Todo hijo de Abraham, todo hijo de la fe
hará sin lugar a dudas lo mismo. Pero yo quiero observar cómo tenemos que venir nosotros. Ahora nosotros vemos el atributo, Hijo de su Espíritu. No han entrado todavía en el cuerpo que tiene forma de la palabra, sino una teofanía. Este cuerpo está sujeto a la palabra y las arras, esperando las arras, el cambio del cuerpo. Ahora la diferencia entre él y ustedes como hijos, ven, él era en el principio la palabra, un cuerpo en morfe. Él entró y vivió en eso, en la persona de Melquisedec. Luego más tarde ya no oímos más de Melquisedec porque él llegó a ser Jesucristo. Melquisedec era el sacerdote, pero él llegó a ser Jesucristo. Ahora ustedes sobrepasaron eso, o sea, ustedes sobrepasaron eso, quiere decir, no pasaron a la sexta dimensión para vivir en el cuerpo teofánico primero, sino que vinieron del atributo a este cuerpo de carne y ahí obtuvimos un espíritu en la permisiva voluntad de Dios, no el espíritu teofánico de la sexta dimensión. Ahora sigue diciendo, ahora ustedes sobrepasaron eso porque en esa forma él sabía todas las cosas. En ese cuerpo teofánico se saben todas las cosas y ustedes nunca han podido saber eso todavía. O sea, no han podido saber todas las cosas. Ahora vamos esto es muy importante. Vamos a seguir aquí. Ustedes vinieron como Adán, como yo. Ustedes vinieron desde el atributo a la carne para ser tentados. Pero cuando esta vida termine aquí, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. O sea, el cuerpo teofánico. Eso es donde vamos. Eso es a donde vamos. Esa es la palabra, donde podemos mirar atrás y ver lo que hemos hecho. Ahora no lo podemos entender. Nunca hemos llegado a ser la palabra, solo hemos llegado a ser el hombre de carne, no la palabra. O sea, no el hombre teofánico, no el hombre en la sexta dimensión, sino acá en el cuerpo teofánico, en el cuerpo físico. Pero, y miren, claramente lo hace claro, ustedes nunca serán la palabra a menos que ustedes fueran un pensamiento en el principio. Un pensamiento en la mente de Dios, o sea, un atributo de Dios. Eso prueba la predestinación de Dios. ¿Ven? Ustedes no pueden ser la palabra a menos que ustedes son o hayan sido un pensamiento, o a menos que ustedes, vamos a leerlo de nuevo, es que no, la palabra aquí que colocaron, no la colocaron en el pasado, pero vamos a leerlo. Ven, ustedes no pueden ser la palabra a menos que ustedes sean un pensamiento, o hayan sido. Dice aquí, a menos que ustedes son un pensamiento. Debe ser, a menos que ustedes sean un pensamiento. O sea, un pensamiento divino, desde antes de la fundación del mundo. Esto fue la traducción que no le hicieron, pues, en esta partecita, pero eso no nos impide para ver y entender el resto y acomodar la palabra que va. Ustedes tenían que estar en el pensamiento primero. ¿En el pensamiento de quién? De Dios. ¿Ven? O sea, no hay miedo de un elegido, de un escogido, de un primogénito, perderse. No hay miedo de perderse
sino que lo que tiene que hacer es colocarse en el programa divino y vivir en la tierra de acuerdo a ese programa. Porque Dios tiene un programa para todos los que son un pensamiento divino en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, y que hemos venido a este planeta Tierra en estos cuerpos mortales para ser probados, para ser tentados y hacer contacto con el programa divino aquí en la tierra. Por eso es que el nacimiento que teníamos que tener en la sexta dimensión, al no tenerlo, cuando llegamos aquí, estando en estos cuerpos mortales, Cristo dice, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento para así la persona entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, ser parte de ese cuerpo místico de creyentes que es el reino de los cielos, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero, ven ustedes, para soportar la tentación, ustedes tenían que sobrepasar la teofanía, o sea, venir sin primero ir a la sexta dimensión, al cuerpo teofánico. Tenía que ser así, Dios así lo planificó. Y el barro no le puede decir a su hacedor, ¿por qué lo hiciste así? Ustedes tenían que venir aquí abajo en carne para ser tentados por el pecado. Y entonces, si soportan todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Y yo les resucitaré en los días postreros. La versión, no sé si dice en el día postrero. Pero ya sabemos que los días postreros son el quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio. Y al día postrero, pues es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Marta le decía al Señor, yo sé que mi hermano resucitará, pero ella no pensaba que iba a resucitar en el quinto día, sino ella pensaba que era en el día postrero, o sea, en el séptimo día. Pero, el día postrero. Ahora, es que Cristo iba a llevar a cabo aquella resurrección y vendría a ser como tipo y figura de la resurrección que llevará a cabo en el día postrero. Bueno, por eso fue que Lázaro resucitó, pero después tuvo que morir más adelante. En el mismo día que resucitó, murió. Cualquiera dice, ¿pero cómo va a ser eso? En el mismo día número 5, en el mismo quinto milenio que resucitó, allí mismo murió. No pudo durar 1000 años vivo. Cuando digo en el mismo día, me refiero al mismo día milenial. Para que no lo vayan a malentender, ahora fue que Él hizo esa resurrección en tipo y figura de la resurrección de los muertos en Cristo. Lázaro ya tenía 4 días. Ya estaba que Marta le dice, mira, ya hiede. O sea, ya la corrupción había comenzado en su cuerpo, la cual comienza a las 72 horas. Y la única forma de evitar eso, pues es colocar a la persona en nevera. Pero después que ya partió, pues no tiene ningún beneficio, a menos que no sea por un caso muy especial. Así es que el Lázaro estaba ya en estado de corrupción, pero Jesús lo resucitó. Pues Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y eso muestra que aunque nuestros amados hermanos
de la primera edad, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de la séptima, y algunos de los nuestros han partido, y también de la etapa antes de la primera edad de la iglesia también partieron, y algunos ya sus cuerpos se están corrompiendo, otros ya son polvo, han desaparecido, pero Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano resucitará, Lázaro resucitará, dijo Jesús a Marta. Y eso es lo mismo que Él nos dice: nuestros hermanos resucitarán. Ahora podemos ver que, siendo Él la resurrección, y siendo que nosotros hemos venido en estos cuerpos mortales por el programa y para el programa de redención que Dios desde antes de la fundación del mundo pensó y ha estado materializando, podemos ver que hemos venido en estos cuerpos que son cuerpos temporales para vivir una temporada en estos cuerpos, pero que tenemos la promesa de recibir un cuerpo eterno. Y entonces seremos no solamente a imagen de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no solamente con un cuerpo teofánico, porque la teofanía es la imagen de Dios, no solamente con ese cuerpo teofánico, sino que también seremos semejantes a Él, con un cuerpo físico como el de nuestro Señor Jesucristo, y será entonces la palabra hecha carne en un cuerpo eterno. Ahora, vamos a continuar aquí leyendo. Ya hemos visto que Dios tiene un programa. Hemos visto que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de sus pensamientos que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo, donde Él pensó de usted y de mí también. Pensó de cada uno de ustedes y pensó también de mí y de cada uno de sus escogidos de edades pasadas y de todos los que han de venir. Así es que Él pensó acerca de ti, de mí y de todos sus escogidos. Esos son sus atributos. Ahora, sabiendo estas cosas, nuestra alma siente ese amor divino de Dios hacia nosotros, y nosotros sentimos de adentro hacia afuera ese amor divino que hay en nosotros saliendo hacia Dios. ¿Saben lo que es? Que el ser humano vive en esta tierra, nace, come, crece, duerme, trabaja, lucha, y la mayoría no saben qué hacen aquí en la tierra y creen que la vida es esa, y estudiar un poco los que pueden estudiar y hacerse de alguna profesión, y después que se mueren, ¿qué pasó con ellos? El dinero se quedó acá, la profesión se quedó acá, la ropa se quedó acá también. Algunas veces la que le ponen, algunas veces le colocan una partecita de nada más y le falta otra partecita en la espalda. Algunas veces. Otras veces la colocan completa, pero abierta, y encontramos y una cajita que le colocan ahí para que no se vaya a salir, porque no conviene que salga en ese cuerpo, porque ya terminó su tiempo. Así es que
El ser humano no ha comprendido el propósito de su existencia aquí en la tierra. Pero por medio de la palabra de Dios revelada en cada tiempo, cada edad y cada dispensación, Dios ha estado hablándole a sus hijos y dándole a conocer el motivo de su existencia. Y así, cada hijo de Dios en el tiempo en que vive está ordenado por Dios para conocer el programa divino que Dios está llevando a cabo en ese tiempo en favor de sus hijos. Ahora, cuando conocemos su programa, pues entonces nos ponemos bien contentos y sabemos que tenemos no solamente el Padre terrenal y nuestra Madre terrenal aquí en la tierra, los cuales pues los tenemos por un tiempo porque después se van y nos dejan solitos. No pueden seguir viviendo tanto tiempo porque cada generación tiene que terminar su tiempo para darle lugar a la nueva generación. Ahora encontramos que también tenemos un Padre celestial. Y San Pablo, conociendo este programa divino, miren lo que dice aquí. Porque por medio de un espíritu, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Saben lo que es miembro de la familia de Dios? En esta tierra, los que pertenecen a la familia real de algún país, a la familia de reyes en algún país, se ponen muy orgullosos, muy contentos, dicen: yo soy de sangre azul, yo soy de la familia real. Pero cuando los hijos de Dios despiertan a la realidad que son de la familia de Dios, se llenan de alegría, de regocijo, y no pueden decir otra cosa sino que son de la sangre real del Señor Jesucristo, de la sangre que nos lavó, nos limpió de todo pecado. A esa sangre es que pertenecemos nosotros, y es así que es sangre real, la verdadera sangre real, que es tan poderosa que nos limpió de todo pecado. Ahora vamos a continuar leyendo aquí. Dice: todo lo que el Padre me da, o todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí dicen los días postreros, pero es el día postrero. Ven, ustedes tenían que serlo primero. O sea, teníamos que ser un pensamiento en la mente de Dios para poder tener la promesa de venir a Cristo en la edad y dispensación que nos toca vivir, y tener la promesa de que si muere alguno de nosotros, tener la promesa de la resurrección en el día postrero, en un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno también. Y si estamos vivos en el momento de la resurrección, entonces seremos transformados. O sea que no hay problema, pero es mejor estar vivo. Así nadie llora por nosotros, ni nadie nos gasta el dinerito en otras cosas, sino que lo aprovechamos y lo invertimos en el reino de Dios, donde hacemos tesoros para toda la eternidad. Porque ese es un privilegio muy grande, hacer tesoros en el cielo, porque Él ha prometido que
allí estará seguro. Donde no hay ladrones, donde no hay polilla, donde no hay devaluación, sino valuación. Donde se va valuando más y más lo que es invertido. ¿Por qué? Bueno, miren, cuando se coloca un dinero en vamos a decir, en acciones, si las acciones de esa compañía que se tienen ahí, si esa compañía prospera, las acciones aumentan de valor. Si la compañía se va a pique, las acciones, si no son privilegiadas, algo así, también se fueron a pique. Y si la persona coloca en el banco un dinero y la devaluación llega a ese país, si colocó una cantidad, le dan la misma cantidad, pero no vale lo mismo que valía cuando lo colocó allí. Más los intereses, que con los intereses, si era cuenta de ahorro, con los intereses, si era cuenta de corriente, ni los intereses tiene. Así es que podemos ver que hay un solo banco que nos asegura que será para toda la oportunidad, para toda la eternidad y con las mayores ganancias que una persona pueda obtener. Miren, si con el dinero que usted invierte en el reino de Dios se hace esto y lo otro y lo otro y lo otro, y ese trabajo que se lleva a cabo produjo libros, produjo videos y produjo un sinnúmero de cosas para la obra de Dios, y con ese trabajo que se hizo llegan al mensaje tal cantidad de personas y se alimentan también tal cantidad de personas y se mantiene la obra firme en ese tiempo, lo que fue invertido, miren ustedes cómo ha estado trabajando. O sea que cuando Dios pase lista, todo lo que fue producido con lo que cada persona invirtió en la obra, todo lo que fue producido, de ahí Dios contará también para para los galardones que Él ha de dar. Así es que podemos ver que en el reino de Dios no se pierde nada, ni los escogidos. Porque Jesús dijo, ninguno se perderá. Nadie los arrebata de mi mano. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí porque hay algo muy importante a lo cual quiero llegar. Entonces, ven ustedes, Él descendió directamente por la línea regular del atributo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero, el de cada uno de ustedes y el mío también, y el de cada uno de los primogénitos de Dios. Entonces, de eso, Él llegó a ser la palabra, la teofanía, que podía aparecer y desaparecer. O sea, Jesucristo, que es Dios, llegó a ser la palabra, la teofanía, que podía aparecer y desaparecer. Por eso aparecía en algunas ocasiones a Abraham, a Isaac y a diferentes profetas. Le apareció también a Adán, le apareció a Set, le apareció también a Abel, le apareció también a Enoc, a Noé y a todos estos hombres de Dios, a Moisés también. Y ahora vamos a continuar leyendo aquí. Sigue diciendo, y luego Él llegó a ser carne, o sea, se hizo hombre, y lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Y regresó otra vez, resucitó ese mismo cuerpo en una condición
glorificada. Pero ustedes sobrepasaron la teofanía y llegaron a ser hombres de carne para ser tentados por el pecado. Y entonces, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Todavía no tenemos los cuerpos. O sea, todavía pues ni tenemos el cuerpo eterno, ni podemos así estar y viajar en el cuerpo teofánico, pero está ese cuerpo teofánico esperando por cada uno de los hijos de Dios. Y ese cuerpo teofánico estará dentro del cuerpo eterno. Pero si se va alguno antes, lo puede estrenar. ¿Cuánto le gustaría estrenar el cuerpo teofánico? Estar en ese cuerpo teofánico y estar unos cuantos años allá, o días. Hay algunos como que se quieren ir adelante, porque la forma de irse de ese cuerpo y estar allá un tiempito es partiendo de aquí. Pero yo sé que es que no comprendieron lo que yo les estaba diciendo, pero esa es la forma. Ahí en ese cuerpo pues no se sufre, no se tiene hambre, no se duerme, no hay necesidad de dormir porque no se cansa la persona, ni se trabaja tampoco. Así es que tampoco va a poder estar trabajando en la obra de Dios con nosotros acá. Pero Pablo decía, pero yo deseo estar presente ante Dios, pero es más conveniente estar en el cuerpo todavía, para beneficio de la obra de Dios. Y no quisiera ser desvestidos, no quisiera ser desvestido del cuerpo físico, sino revestido, que es transformado. Eso es lo que todos nosotros deseamos. Aún los que habían levantado su mano fue que no comprendieron bien lo que yo les estaba diciendo, pero ya lo comprendieron. Lo que queremos es ser revestidos, o sea, transformados, vestidos del nuevo cuerpo. ¿Y cómo llegaremos a eso? A eso es que quiero llegar aquí. Vamos a ver. Vamos a buscar por aquí algún lugar donde está. Vamos a leer por aquí en la página 'Este librito no es el que yo tengo marcado, lo tengo en Puerto Rico el otro, el que tengo marcado, y este lo conseguí en Perú cuando pasé, y este no sé si concuerdan las páginas, no sé si es la misma, no creo que sea la misma traducción, por lo tanto las páginas no van a ser las mismas, pero vamos a ver si puedo conseguir aquí donde nos habla. Vamos a ver donde nos habla la palabra en la teofanía. Ahora ustedes dicen, ¿era Dios ese? Abraham dijo que lo era. Él dijo que su nombre era, él lo llamó Elohim. Ahora en Génesis 1, ustedes se dan cuenta, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En Génesis 18 nos damos cuenta que Abraham lo llamó a esta persona que se sentó allí y habló con él y pudo decirle los secretos de su corazón. Le dijo lo que Sara estaba pensando detrás de él. Abraham dijo, es Elohim. Él estaba en una forma de teofanía. ¿Lo captan? Ahora nos damos cuenta que él estaba entonces
en la forma de la teofanía. Él lo llamó Señor Dios, Elohim. Ahora en Génesis 18 nos damos cuenta que eso es verdad. Ahora fíjense en Abraham. Había 3 de ellos juntos, pero cuando Abraham se encontró con los 3, él dijo, mi Señor. O sea, refiriéndose a uno de ellos. Pero cuando Lot, allá en Sodoma, 2 de ellos descendieron allá, y Lot vio a 2 de ellos venir, él dijo, mis señores. ¿Ven qué pasaba? En primer lugar, Lot no era un profeta. Eso es correcto. Ni tampoco era el mensajero de la hora. Así que él no tenía ninguna revelación de él. O sea, no tenía ninguna revelación de Elohim. Es exactamente correcto. Lot podía llamarlos señores, 12 de ellos. Él todavía podía decir señores, pero no importó cuántos vio Abraham. Aún era un señor. Allí está Dios. Este era Melquisedec. Fíjense, después de que la batalla terminó, Melquisedec le sirvió la comunión a su hijo victorioso. Piense en eso, parte de sí mismo. Ahora queremos ver aquí está en tipo, a la vista, la comunión. Después de la batalla, él dio de sí mismo. Después de la batalla, él dio de sí mismo, o sea, le dio de sí mismo a Abraham. Después de la batalla, él dio de sí mismo, porque la comunión es parte de Cristo. Y después que la lucha termine, después de que ustedes mismos se han vencido, después de que ustedes mismos se han vencido, tendríamos que ver en la original, puede ser después que ustedes mismos han vencido, pero también haber vencido sobre uno mismo, sobre el viejo hombre y todas estas cosas también. Vamos a incluirlo todo, sobre todas las cosas que hay que vencer. Entonces, es cuando participan de Cristo, llegan a ser parte de este ser. ¿Lo captan? Llegan a ser parte de la teofanía, llegan a ser parte de Melquisedec. Cuando la batalla ha terminado. Jacob luchó toda la noche y no lo soltó hasta que él lo bendijo. Eso es correcto. Luchó por la vida. Y después de que la batalla ha terminado, entonces Dios les dará de sí mismo. Esa es su verdadera comunión. Porque la comunión del pan y del vino es tipo y figura de Cristo. Y la verdadera comunión es Cristo dándole a su iglesia de sí mismo. Al final, cuando la batalla ha terminado, el pedacito y la hojuela solo los representan. Ustedes no deberían tomarla a menos que ustedes hayan luchado y hayan llegado a ser parte de Dios. Recuerden, vamos a ver por aquí, pero Melquisedec, después de que su hijo Abraham había ganado la victoria, Melquisedec se encontró con él y le dio vino y pan, mostrando que después de que esta batalla terrenal termine, nos encontraremos con él en los cielos y tomaremos la comunión otra vez. Será la cena de la boda o de las bodas. No beberé más de la vid o comeré del fruto hasta que lo coma y lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Fíjense de nuevo, Melquisedec fue a encontrarse con Abraham antes de que él regresara a casa. Qué hermoso tipo tenemos aquí. Melquisedec encontrándose con Abraham antes de que él regresara a la casa. Después
de la batalla. Nosotros nos encontraremos con Jesús, o nosotros nos encontraremos a Jesús en el aire antes de que lleguemos a casa. Eso es Segunda de Tesalonicenses. Eso es correcto. Segunda de Tesalonicenses nos dice, nos encontraremos con él en el aire. Un hermoso tipo de Rebeca encontrándose con Isaac en el campo en lo fresco del día. Nos encontraremos con él en el aire. Segunda de Tesalonicenses nos dice así, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos o impediremos a aquellos que durmieron, porque se tocará la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Perfecto, todos, perfecto, todos estos tipos. Por tanto, la teofanía, si ustedes han muerto y entrado en esa teofanía, ¿qué sucede? La teofanía viene a la tierra a recoger el cuerpo redimido. Y si ustedes están aquí en el aire, ustedes toman el cuerpo para recibir la teofanía. Ahí lo tienen. Y arrebatados, y vamos a recibir al Señor en el aire. ¿Quién es este Melquisedec? ¿Quién es este Melquisedec sino Dios? Ahora, aquí podemos ver todo el programa correspondiente al fin del tiempo. Melquisedec, que es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros 2000 años atrás, en la persona de Jesús de Nazaret, siendo la teofanía, el Verbo hecho carne, llevando a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, muriendo ese cuerpo físico en donde estaba la teofanía hecha carne, en donde estaba el ángel del pacto. Luego de llevar a cabo su obra, encontramos que resucitó y ascendió al cielo. Y ahora tenemos la promesa de la segunda venida de Cristo, mostrada en la Escritura. La venida del árbol de la vida. Y para comer del árbol de la vida, que fue dicho en la página, vamos a ver aquí, para comer del árbol de la vida, vamos a ver lo que tenía. El hombre no podía venir directamente y tomar del árbol de la vida en medio del huerto. La vida eterna primeramente tenía que llegar a ser carne. Y vamos a ver otro lugar para yo creo que con eso lo habíamos leído anteriormente, pero aquí no lo veo inmediatamente. Ahora sabemos que el árbol de la vida es el Señor Jesucristo. Y para comer del árbol de la vida, Jesucristo, que es el árbol de la vida, el ángel del pacto, en su cuerpo teofánico,
que estaba allí en el huerto del Edén, en ese cuerpo teofánico, se tenía que hacer carne, y se hizo carne en su primera venida. Y llevó a cabo su obra de redención. Fue el Verbo hecho carne. Y ahora, para el fin del tiempo, está señalado que la simiente de Abraham, así como Abraham se encontró con Melquisedec, y Melquisedec le dio pan y vino, eso es tipo y figura de Cristo, el ángel del pacto, Melquisedec, dándole de sí mismo a la simiente de Abraham, según la fe. Y él es la palabra, Cristo la palabra, dándole de sí mismo a su iglesia, a sus escogidos, para convertirnos todos nosotros en personas iguales a Melquisedec en carne humana, para convertirnos todos nosotros en personas como nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra 2000 años atrás, el cual fue el primer Adán. Y para los hijos del primer o del segundo Adán, fue el segundo Adán. Jesucristo fue el segundo Adán, y los hijos del segundo Adán, para ser a imagen y semejanza del segundo Adán, nos dice el apóstol San Pablo que serán en el fin del tiempo resucitados los que han partido y transformados los que vivimos. Y para eso Él en el fin del tiempo estará dándonos su palabra, dándonos de sí mismo para convertirnos en personas como Melquisedec en carne humana. Los hijos de Melquisedec estarán en carne humana en un cuerpo eterno conforme a la promesa divina. Por eso es que es tan importante la segunda venida de Cristo, porque es donde Él nos da de sí mismo para poder ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Por eso es tan importante para el fin del tiempo encontrar al Verbo hecho carne, encontrar al árbol de la vida viniendo en el fin del tiempo, porque es Cristo el árbol de la vida. La palabra, el Verbo, el árbol de la vida, se hizo carne 2000 años atrás, y se conoció el Verbo hecho carne, el árbol de la vida hecho carne, hecho hombre, como Jesús de Nazaret, y llevó a cabo su obra como Cordero de Dios. Y ahora, para el fin del tiempo, tenemos la promesa en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la venida del Verbo, la venida del árbol de la vida para todos los escogidos, comer de él. Para todos los escogidos, comer. Lo que en tipo y figura es el pan y el vino. Es ese el tiempo en donde Melquisedec, que es el Verbo, que es Cristo, el ángel del pacto, le da a su iglesia de sí mismo para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Por eso es que en el libro de los sellos, en la página 131, dice así, el precursor de la segunda venida de Cristo: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió al cielo, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él las herirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Y ahora, para ya concluir con este misterio de Apocalipsis capítulo 19, en la página 256 del libro de los sellos, predicado por el precursor de la segunda venida de Cristo, dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso fue lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo. El precursor de la segunda venida del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo, el ángel del pacto. Es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Pero para el ser humano poder comer del árbol de la vida, fue dicho, el árbol de la vida que es Cristo, tiene que hacerse carne. Y a través de carne es que puede darle a comer de ese árbol de la vida a los hijos de Dios. Y Él nos da de su palabra, que es el fruto del árbol de la vida.
que es el mismo Cristo, pues Él es el verbo, la palabra. Cuando nos comemos la palabra, nos estamos comiendo a Cristo. No nos estamos comiendo un tipo y figura, sino nos estamos comiendo a Cristo. Cuando las personas toman la cena, el pan representa a Cristo, no es Cristo, sino que representa a Cristo. Y el vino representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, pero no es la sangre, sino que es vino. Pero cuando nos comemos la palabra, nos estamos comiendo a Cristo, porque Cristo es el verbo, la palabra. Y Él dijo que había que comer de Él, y Él es la palabra. Así es que podemos ver cómo es que Cristo en el fin del tiempo nos daría del árbol de la vida, en su venida como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Por eso es que Él, con su mensaje de gran voz de trompeta, o trompeta final, o mensaje del evangelio del reino, nos está dando de sí mismo en el fin del tiempo, para nuestra transformación, y así poder regresar a la vida eterna con un cuerpo eterno y un espíritu teofánico eterno. El árbol de la vida, ese es Cristo, el ángel del pacto. Allá se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret, y el cuerpo fue el velo de carne. Por eso Él decía: no soy yo el que hace las obras, es el Padre que mora en mí. Era Melquisedec, que estaba en Él, el que estaba haciendo aquellas obras. Y así es para el fin del tiempo. Será Jesucristo el ángel del pacto, Melquisedec, el que estará llevando a cabo su obra como rey de reyes y señor de señores, como el león de la tribu de Judá, con un nombre que ninguno entiende, y es lo mejor para que ninguno lo pueda usar, sino Él mismo, para que así nadie pueda entender cómo hacer o cómo funciona, y no hayan perversiones de personas usando incorrectamente las cosas divinas. Encontramos que es Cristo el ángel del pacto, Melquisedec el árbol de la vida, para comer de su fruto, que es su palabra. Las recompensas para los vencedores. Es en este tiempo final en que esa promesa se convierte en una realidad para nuestra transformación, para nuestro regreso a la vida eterna. Los escogidos de Dios, en tipo y figura de lo que los escogidos del fin del tiempo recibirían, recibieron el mensaje, la palabra de Dios para su tiempo, en tipo y figura del mensaje que recibirían los escogidos en el fin del tiempo. Ellos saludaron esta promesa de lejos, pero lo que se cumplió en ellos es suficiente para ellos
estar esperando escuchar la trompeta final y resucitar en este día final. Las recompensas a los vencedores. Nos hemos quedado en la primera recompensa y todavía podemos continuar hablando toda esta semana y continuar viendo la bendición tan grande que hay en esta promesa. ¿Para quién es esta promesa? Para nosotros, para mí y para cada uno de ustedes también. Por eso es que vamos a ser transformados y raptados, porque estaremos en este tiempo final comiendo del árbol de la vida. Dios sacó al ser humano del huerto del Edén para que no comiera del árbol de la vida y viviera eternamente. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de comer del árbol de la vida para vivir eternamente. Porque el que come de este pan, porque el que come del fruto del árbol de la vida, vivirá eternamente. Bueno, se nos ha ido el tiempo volando, yo creo que, pero aunque se nos haya ido el tiempo de comer materialmente, yo creo que no se nos fue el tiempo, o sea, no perdimos el tiempo de comer, y para comer del árbol de la vida. Adelante siempre, comiendo el alimento espiritual, comiendo del árbol de la vida. El árbol de la vida, en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios allá es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya tendríamos que entrar un poquito en más detalles, pero ya podemos ver que es en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el huerto del Edén actualizado, el paraíso de Dios, donde Cristo, la palabra, nos da del fruto del árbol de la vida. O sea, nos da de sí mismo, nos da su palabra. Y así Él nos dará la transformación de nuestros cuerpos y la encarnación del espíritu teofánico de cada uno de ustedes y del mío también. La palabra se va haciendo carne en cada uno de ustedes y la carne se va haciendo la palabra. Bueno, vamos a dejarlo quietecito ahí. El árbol de la vida en medio del paraíso. Es algo maravilloso entender esta promesa y así recibir el beneficio del cumplimiento de esta promesa. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y buen provecho en lo espiritual y buen provecho también en lo material, de lo cual hemos también de participar en esta noche para alimentar nuestros cuerpos también en lo que nos llega el nuevo cuerpo. No descuiden el cuerpo que ustedes tienen, aunque van a recibir otro, pero no lo descuiden. Cuiden bien ese cuerpo, siempre manteniéndolo lo mejor posible, en buena salud. No descuiden su cuerpo y sin ningún vicio, porque los vicios dañan el cuerpo y no conviene meterle cosas que dañen estos cuerpos. De modo que nos llegue este cuerpo hasta que recibamos el nuevo cuerpo. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín con nosotros. Ya yo creo que está llegando la hora de la cena, ¿verdad?
¿A qué hora es? ¿A las 9 o a las 10? A las 9, así es que tenemos unos minutitos. Vamos a dejar a Miguel por aquí para que continúe, finalice y también canten también, le pase a los jóvenes para el cántico también final y lo que, no sé lo que tengan. Bueno, ya hemos visto lo que es el árbol de la vida, lo que es la promesa de comer del árbol de la vida y dónde está el árbol de la vida, en medio del paraíso de Dios, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ese es el paraíso de Dios actualizado en este tiempo final. Bueno, vamos a dejar por aquí a Miguel para continuar. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios por este mensaje. Yo creo que hay una gran revelación en todo lo que el hermano William nos está dando. Y aunque él lo ha hablado claramente, podemos decir claramente, es como dice el hermano Branham en el libro de las edades, que aunque un misterio sea revelado, siempre hay una parte que está allí. Dice, siempre se necesita la asistencia divina para entenderlo, aunque está siendo revelado. Así que Dios puede revelar una cosa y aunque la revela, puede quedar encubierta. Pero Él la ha revelado claramente y la ha dado a conocer claramente y necesitamos de todas maneras la asistencia del Espíritu de Dios para entender todo lo que Él nos ha hablado. Dios nos ayude. Habíamos anunciado una reunioncita con los hermanos chilenos, pero lo podremos hacer mañana en algún momento para hacerla con más calma, con mejor tiempo. Que Dios nos continúe bendiciendo. Voy a dejar a los jóvenes que están dirigiendo, que ellos sigan adelante con el programa que ellos tienen.